a todos. Les agradezco a todos los inscriptos, que pasamos la mayor cantidad de los últimos tiempos. Son más de 100 personas las que están inscritos en este curso de capacitación. Tenemos el honor y el privilegio de tener hoy una mesa de expositores, de grandes expositores de nuestro Poder Judicial, y le damos la bienvenida en el marco de Colegio de Magistrados, Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al doctor Bujam, al doctor Delgado y a la doctora Cavalieri, quienes están a cargo de esta temática tan importante que es el habeas corpus. Y como primera medida quiero agradecerles a todo el equipo técnico que está atrás, no solamente de los flyers, sino también de las redes, del canal de YouTube y demás, a todos los inscriptos, que cuando termine esta jornada va a haber un link para que puedan ir a buscar sus certificados. En nombre del doctor Fassman y el doctor Requejo, quiero darles la bienvenida y agradecerles a todo este hermoso panel que tenemos, y darle la palabra al doctor Bujam. Antes lo voy a presentar. El doctor Bujam es un doctor especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales, ha sido director en la provincia de Buenos Aires, es profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de posgrado y profesor titular de Derecho 1 y 3 en la Universidad Maimónides, profesor de posgrado en la Universidad de Belgrano, en la Universidad de Sapienza y en la Central de Moscú. Es docente investigador del Ministerio de Educación y Ciencias de la Nación, se ha desempeñado de subsecretario del Ministerio de Justicia de la Ciudad, asesor del Ministerio Público de Nación y del Banco Mundial. Fue interventor en el INADI, rector organizador del Instituto Universitario de Derechos Humanos, y actualmente el doctor Buján es el presidente de la Cámara Penal de nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en este momento es un honor y le doy la palabra y la bienvenida y el agradecimiento de que esté entre nosotros, ¿no? En esta charla. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, primero agradecerle a ambas asociaciones de las cuales formo parte, así que es un honor poder haber sido convocado para esta importante temática. Después agradecer me haya tocado esta oportunidad de compartir con mis colegas de la Cámara este tema y que es tan importante para nosotros y tan especial. Y cuando nos convocaron, pensaba, a ver, ¿desde dónde abarcamos el tema del habeas corpus, ¿no? Entonces, tradicionalmente, pensar este concepto del habeas corpus como ese derecho constitucionalizado de habeas corpus, tener tu cuerpo y de hablar del detenido puesto a disposición del magistrado, y hablamos entonces del habeas corpus clásico, como aquel que busca hacer cesar la detención ilegal o el habeas corpus preventivo cuando una amenaza real. Y en realidad dije, no, voy a descartar esto. Me voy a dedicar quizás a plantearles a ustedes hoy, introducirnos en el habeas corpus colectivo. Y diría yo, salirnos de la ley 23098 y meternos en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y eso quiero que sea nuestra temática de hoy. Pero antes de hablar de eso, sí no puedo dejar de mencionar dos o tres cosas que me parecen interesantes. Una es una fuerte preocupación. Eh, Así como a la par del habeas corpus clásico y del habeas corpus preventivo, tenemos el habeas corpus correctivo, que es aquel que se plantea ante el agravamiento de las condiciones en que se produce la pena privativa de libertad, es decirles que cierto es que cada vez tenemos más habeas corpus. Esos habeas corpus, lamentablemente, cada vez son más frecuentes por problemas que se reiteran en las condiciones en que se cumple la pena privativa de libertad o la prisión preventiva. Y que esto implica muchas veces no solo más intervenciones de la Cámara, sino en muchos casos también más revocaciones de esos habeas corpus porque se ordena su tramitación. Es preocupante ver que hemos casi duplicado la cantidad de habeas corpus en relación con los del año pasado.
y hemos casi duplicado la cantidad de habeas corpus que han sido rechazados en relación de la segunda instancia respecto a aquellas resoluciones de los magistrados de primera instancia, donde en muchos casos lo que se hace es tomar medidas, pero no abrir o llamar a la autoridad requerida en el contexto de ese habeas corpus. Y dejo esto porque la verdad que a nosotros y en nuestro Nobel Fuero, esto es una cuestión trascendental, ¿no? Entonces digo, uno podría dedicarse solo a esta discusión. ¿Qué pasa en nuestras alcaldías? ¿Qué pasa con el problema de hacinamiento? ¿Qué pasa con el cupo carcelario? ¿Qué pasa con esas condiciones mínimas que debemos garantizar a los reclusos por su propia condición y dignidad humana? Y la verdad es, gracias a Dios, nuestros jueces, muy respetuosos de esa manda constitucional, hacen fuertes observaciones. Entonces, creo que es un punto como para que nos quede un tema futuro y algo que debemos profundizar, porque sin duda es una de las cuestiones que eh, no solo en ejecución, sino fuertemente en este contexto de garantía, tiene que ser abordada. Ahora, cuando les decía de todo esto no voy a hablar, eh, es porque les quería plantear otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de esto del habeas corpus colectivo, ¿no? ¿Qué es esto del habeas corpus colectivo? Si uno va a la ley de la Rúa no lo encuentra. Y, y a mí, por lo menos, voy a contar mi experiencia personal. En ese caso, tuve que abordarlo por primera vez en este fuero, siendo juez de primera instancia. Se me planteó un habeas corpus que era colectivo porque tenía intereses comunes en mismas circunstancias de un colectivo de personas, y en este caso ese colectivo era el colectivo de la infancia y de la adolescencia en la ciudad, eh, y que planteaba como primer circunstancia ¿es la vía del habeas corpus la vía pertinente procesalmente hablando a los efectos de dilucidar el caso? Mi respuesta fue positiva. Entonces, el primer cuestionamiento de alguna de las partes, y voy a hacer referencia a que en ese habeas corpus, lamentablemente, la persona requerida era el Ministerio Público Fiscal, eh, la discusión se centraba y bueno, si yo voy a la ley de la Rúa, no tengo un habeas corpus colectivo, sino que tengo que interpretar de qué norma surge este derecho. Y para mí es claro, el artículo 43 de la Constitución es suficiente norma y no requiere de una norma que operativice ese derecho porque es clara la Constitución cuando dice que específicamente es la vía del amparo y la vía del habeas corpus aquella conveniente a los efectos de aplicarla cuando no existe otra vía. En ese contexto, entonces, yo lo que sostuve es, aun cuando no esté en la ley de habeas corpus, es operativo el artículo 43 de la Constitución, existe el habeas corpus colectivo y me va a ser un precedente muy claro de la Corte Suprema, que fue el precedente Berbisky. Entonces, lo primero que decimos es, en ese contexto de tengo una acción de protección, la acción de protección sin duda entonces es una acción constitucional y hasta de y no requiere ninguna otra norma procesal, y voy a la muletilla de decir, aplico la ley de la Rúa en todo lo otro no previsto, esto es, en su procedimiento. Buscamos que esa constitucionalización del habeas corpus colectivo tuviera un procedimiento que fuera análogo a aquellos que se aplicaban en el resto de los otros habeas corpus. Esto es, buscar una autoridad requerida que diera respuesta a las circunstancias del caso particular. Les voy a contar quizás esto de hacer referencia a un caso, porque fue el primer caso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo de habeas corpus colectivo correctivo. Era un planteamiento en el cual los niños y jóvenes eran detenidos por disposición del Ministerio Público Fiscal en lugares que no eran adecuados porque eran lugares donde no solo había personal policial, sino que eran dependencias policiales conexas con adultos.
esa acción era interpuesta por el Ministerio Público Tutelar como un remedio eficaz a los efectos de evitar que esa práctica siguiera sucediendo en el futuro. Entonces, la primera discusión era si teníamos colectivo. Sí, el colectivo fue identificado y ese colectivo era el colectivo de infancia y adolescencia, que tenía su marco de protección, que tenía un marco más, tenía una protección agravada, ese marco de protección de derechos humanos de la infancia, que no solo surge de la Convención, sino de las reglas de Beijing, de las directrices de Riad, de las reglas de Tokio, de todo ese conjunto de otras reglas que lo adicionan, aquellas que tienen que ver con la protección de las personas en estado de vulnerabilidad, las reglas que nos marcan acerca de las personas con estado de discapacidad. Todas ellas se iban sumando en ese bloque de protección internacional de los derechos humanos de la infancia. Después que dijimos que teníamos colectivo y dijimos que teníamos norma procesal, la otra discusión era eh, quién era la autoridad requerida, si era correcto o era posible que se pudiera requerir a otra autoridad y que esa autoridad fuera del propio Poder Judicial. Esta fue una ardua discusión porque habitualmente lo que sucede es que la autoridad requerida casi siempre responde al Poder Ejecutivo. Y lo que nosotros dijimos en ese caso es, aquí no importa qué parte de la institucionalidad o de la organicidad del Estado sea la que lesiona ese derecho, y que aún ese derecho podía ser lesionado por el propio Poder Judicial. Y que por eso había que hacer lugar a esa situación y que no era requerido un fiscal en particular o la Fiscalía General, sino era una requisitoria a la autoridad del Ministerio Público Fiscal a los efectos de que ellos vieran una práctica que se realizaba contraria a las disposiciones legales. Dicho esto, entonces, ¿qué se formó? Y quizás por ahí esto fue una de las cosas innovadoras. Antes de continuar en este proceso, se formó una mesa de aproximación de los actores del sistema. Y cuando digo esto de esa mesa de aproximación, fue una mesa de puesta en común, ¿no? Donde se llamó no solo a las autoridades requeridas y a las autoridades políticas, sino a todos aquellos que tenían incumbencia en el proceso. Entonces, esa mesa, que en un principio participó desde el momento en que la autoridad fue requerida y que se mantuvo aún en la etapa de ejecución, y después vamos a hablar esto de la ejecución, porque también siguiendo a Berbisky, la discusión es, el habeas corpus colectivo no solo puede tener una sentencia que diga, bueno, a ver, esta práctica es incorrecta o declaro tal o cual situación, sino que en este caso lo que se dijo es, la ejecución va a ser continuada. Eh, y me voy a meter después a que podamos charlar este tema. Pero lo que digo es esa mesa de aproximación que nos permitió entender qué pasaba en cada lugar, realizar una visita in situ a las 53 circunscripciones o seccionales policiales en la ciudad de Buenos Aires, con todos los actores del sistema, discutir en esa mesa aquellas prácticas que tenían que ver con la fragancia y aquellas que no, como había casi en esta habitación coloco a los niños y en esta habitación coloco a los adultos, como en algunos lugares ni siquiera eran habitaciones, estaban siendo alojados en una cocina o en un depósito. Pero fundamentalmente también discutir quiénes eran los operadores que los recibían, qué pasaban cuando el joven era aprendido en la calle y a quién se avisaba, cómo se le daba la política pública. En esto lo primero que se vio es, bueno, hay muchas normas que no están siendo atendidas, entre ellas las reglas de Beijing, donde hablaban de la imposibilidad de que el personal policial estuviera en contacto con los niños y que debería haber personal especializado. Ese personal especializado debía estar desde el momento propio de la identificación. Y esta fue otra discusión, ¿no? La mesa no solo rondaba en cómo se ejercía la forma de detención, sino fundamentalmente qué pasaba con el proceso de identificación de los niños y de los jóvenes. Para hacer corta la exposición y no dar mucha lata,
todo esto que les estoy contando nos llevó un innumerable procedimiento que uno diría poco compatible con un habeas corpus. ¿Por qué? Porque la idea del habeas corpus es la rapidez en la respuesta, pero con una situación de que, sin duda, viendo toda esta cantidad de casos, viendo el compromiso institucional, sin duda que esta fue la respuesta más rápida también. Creo que fue la vía idónea, pero además de ser la vía idónea, los permitió tener una respuesta común que llevara como consecuencia no solo a la declaración de que la práctica era una práctica que debía ser modificada, que era el artículo 1, sino lo del artículo 2, que se decía específicamente en la resolución, créase el centro de identificación de niñas, niños y adolescentes, que se pondrá en funcionamiento y que va a ser controlado como un sistema de ejecución de del propio juzgado en el ejercicio de la ejecución de esta sentencia. Y ahí otra cosa que querría compartir con ustedes, ¿no? Es, a ver, el habeas corpus colectivo en este caso tuvo no solo un efecto declarativo, sino un efecto práctico, que para evitar esa práctica había que llevar adelante acciones. Y las acciones fueron propuestas por la mesa de los actores, pero tenían que ser aprobadas y supervisadas en su realización por el juzgado como parte de la ejecución de la sentencia. Esto es, hubo 6 meses de puesta en punto y de funcionamiento de lo que fue el Centro de Identificación de Niñez, que por primera vez se instaló en la planta baja de Tacuarí 138, dependiendo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, y donde todo el personal era especializado, donde no había personal policial, y empezamos una línea de parar dos funciones, ¿no? Una cosa es lo que sucede en el patrullero y otra cosa es el proceso donde el niño ya está judicializado, donde es identificado por personal especializado y donde participa el Poder Judicial. Eh, Ese proceso tenía un proceso de control de la ejecución. 6 meses llevó en todo ese funcionamiento después de que estuvo instalado y durante todo este tiempo, por primera vez, el niño tenía una ficha médica, se le ofrecía la política pública y participaba el Consejo de Niñez y el Ministerio de Justicia tomó su rol, que era el rol de participar en ese proceso, siendo un actor principal controlado por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No es que el Poder Judicial se hizo cargo de esto. El Poder Judicial de lo que se hizo cargo fue decir, señores, ustedes tienen que tomar esta posición a su cargo y yo voy a controlar de que esto suceda. Eh, entonces, bueno, creo que como discusión teórica, lo que nos llevó es a decir, bueno, existe entonces ese diferimiento de la ejecución de la sentencia en ese habeas corpus colectivo correctivo. Cuando digo esto de la novedad, eh, seguramente, bueno, Carla que está aquí presente no me va a dejar mentir, porque tuvo otro habeas corpus colectivo correctivo que todavía no se terminó. Eh, y creo que en ambos casos nos demuestran la importancia de que trabajemos sobre estos temas y la importancia de que otros actores, además de la jurisdicción, también lo hagan. En el caso del habeas corpus que les estoy comentando, que yo tuve en el juzgado 7, el promotor de ese habeas corpus fue la asesoría tutelar. Creo que en el caso de Carla fue la defensoría. Entonces, miren ustedes cómo los propios actores del sistema reconocen la herramienta procesal, la utilizan y por lo menos en mi caso, el otro todavía no está terminado, seguramente Carla va a hablar algo de eso en su exposición. Eh, Después de que se terminó la resolución, terminó siendo una resolución no apelada por las partes. Y todas las partes participaron del proceso de ejecución. Entonces, digo, la solución fue una solución propositiva porque generó un cambio de cultura jurídica. Entonces, bueno, me parecía importante traernos una exposición que fuera,
replanteémonos algo sobre el habeas corpus correctivo, que sería un tema enorme para tratar de muy largo, sino de traer esto que podría ser algo sui generis, que en realidad empieza con el fallo visionario de Berbisky de la Corte, pero que nos abre un montón de cosas, tanto a nosotros con el habeas corpus cuanto al fuero contencioso administrativo con el amparo, y que está muy bueno que los actores judiciales se animen a utilizar estas herramientas procesales. Así que abierto a preguntas y a que podamos debatir lo que quieran sobre este tema. Esto era lo que les quería dejar como disparador. Hay muchas cosas que podríamos derivar de estos fallos, pero tampoco me quiero inmiscuir mucho más en el tema de Carla, que seguramente va a hablar también de este tema, me imagino. Doctor Buján, muchas gracias. Una gran alocución y un gran desarrollo del tema. Y en el canal de YouTube a veces hay preguntas, si llegan a mandarlas luego, yo se las haré llegar y después nos comunicamos con los que están ahí en ese canal y cualquier otro tipo de inquietud que puedan plantear. Pero un verdadero honor, muy bien la charla y los Gracias, temas gracias. abordados. Muchas gracias. A Muchas vos. gracias. Bueno, un aplauso para Buján, obviamente, después los aplaudiremos a todos, pero a medida que van pasando, yo a veces me quedo tan colgada con el tema y me anoto un montón de cosas que después por ahí se las pregunto por privado. Bueno, volviendo acá. En segundo lugar le vamos a dar la palabra al doctor Delgado, que es abogado también recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Administración y Modernización Judicial, también ha estado en la Justicia Nacional, eh, ejerció libre la profesión y, bueno, en otros tiempos, secretario de Derechos y Garantías Fundamentales de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos, asesor del Procurador Penitenciario de la Nación, ha sido juez nacional de ejecución penal, profesor adjunto regular de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Política y Legislación Penitenciaria en la licenciatura de Tratamiento Penitenciario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También fue director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es juez del Fuero Penal Contravencional y de Faltas y continúa dando cursos de ciclo profesional de orientación de la Facultad de Derecho UBA, de Derecho de Ejecución Penal en la cátedra del titular Sansinetti. En este honor, quien también es el juez de nuestra Cámara, igual creo que ya lo mencioné, les damos la bienvenida y les cedo la palabra y vuelvo a agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar acá. Doctor Delgado, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Y agradezco también a las asociaciones que también integro por haberme invitado y por haber organizado esta actividad, que la verdad que trata un tema que nos preocupa a todos en el fuero, que es el tema de las acciones de habeas corpus y cómo resolver el principal problema de derechos humanos que tenemos hoy en la ciudad y que tenemos también en el país, que es el problema de la población carcelaria y de la saturación de las alcaldías y seccionales de policía. Y claramente esta es una cuestión vinculada con el funcionamiento de la acción de habeas corpus y uno se puede preguntar si está funcionando adecuadamente si no logramos resolver esta problemática tan compleja. Y bueno, yo voy a compartir pantalla para pasar un, un Power, empezando por el artículo 18 de la Constitución Nacional, ahí cuando dice, las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, eh, y que toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella la seguridad exija, hará responsable al juez que la autorice. La Corte ha entendido que de ahí se desprende la necesidad de garantizar un remedio judicial efectivo. En el considerando 34 del fallo Berbisky, señaló que esta disposición constitucional reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano y así también la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento. Es decir, que
además del artículo 43 que ahora tenemos a partir de la reforma del 94 de la Constitución, ya en el artículo 18 uno podía encontrar en esta disposición una obligación de los jueces de garantizar las condiciones de alojamiento adecuadas. Berbisky, ya se van a cumplir 20 años de la primera decisión del fallo Berbisky, la primera intervención de la Corte en el fallo Berbisky. Fue bastante interesante porque para tramitarlo a la Corte por primera vez convocó audiencias públicas, escuchó a las partes, citó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, citó a los representantes que eran el Centro de Estudios Legales y Sociales de la capital federal, el presidente entonces era Horacio Berbisky, por eso el nombre del fallo, y escuchó a Amicus Curiae, y también reglamentó en aquel momento la presentación de Amicus Curiae, que no estaba reglamentada, por primera vez se presentaron Amicus Curiae en una acción ante la Corte, o no sé si fue la primera vez, pero fue la primera vez que se hizo un reglamento a propósito de la presentación de los Amicus Curiae. Y en un fallo, la verdad, muy valioso, la Corte señaló que no es posible tolerar situaciones que comprometan la responsabilidad internacional del Estado argentino en cuanto someter a condiciones de hacinamiento, a condiciones inadecuadas, de alojamiento, a personas privadas de la libertad, infringe compromisos relativos al respeto de los derechos humanos que suscribió la Argentina. Y que entonces esto puede derivar en la responsabilidad internacional del Estado y también la responsabilidad de sus funcionarios. ¿Qué funcionarios? Claramente los jueces. Nos pone acá la Constitución. Yo agregaría los fiscales también, porque los fiscales son los que nos piden también las decisiones que adoptamos los jueces. También dijo la Corte en Berbisky que, a diferencia de la evaluación de políticas, cuestión claramente no judiciable, corresponde sin duda alguna al Poder Judicial de la Nación garantizar la eficacia de los derechos, evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y decidir las controversias. Es decir, que en Berbisky también se aclaró esto no es una cuestión política en la que no se deben meter los jueces, no, los jueces tienen que resolver. Si se están vulnerando los derechos, hay que dar una solución. La acción de habeas corpus tiene que ser efectiva en la resolución de una solución que ponga fin al avasallamiento de derechos. Por eso, ante una situación de hacinamiento penitenciario, hay que evitar las consecuencias de una política criminal que clara y decididamente pone en peligro, lesiona los bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución, en especial el derecho al trato digno y a la integridad física de las personas privadas de su libertad. Estas son palabras de la Corte en Berbisky también. Recordó el considerando 28 del fallo Berbisky que la carencia de recursos económicos para solucionar en el corto plazo la falta de infraestructura edilicia, la carencia de recursos humanos, la insuficiencia de formación del personal o las consecuencias excesivas de excesivas poblaciones penales no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y los convenios internacionales que comprometen a la nación frente a la comunidad jurídica internacional, presentados en el texto actual de aquel. Esto es fundamental, porque el problema que siempre se esgrime es, hay un problema de superpoblación, porque hay muchos detenidos y no tenemos posibilidad de armar una infraestructura adecuada. La verdad, yo no creo que esa pueda ser alguna vez la solución del problema, porque la infraestructura viene creciendo. En la provincia de Buenos Aires duplicaron la capacidad de alojamiento de 12.000, pasaron a 22.000 durante la gestión de Dualde hace 20 años. Ahora quieren construir 10.000 plazas más o 12.000 plazas más en un lapso muy corto. Igual siempre están corriendo de atrás el fenómeno, porque hay 50.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires o más. El último informe habla de 120, el informe del 2023 habla de 123.000 personas detenidas en la Argentina en este momento. O sea, terminada la pandemia, volvemos a crecer, no digamos geométricamente, pero creciendo aritméticamente todos los meses un 10% de la población carcelaria. Y es algo a lo que hay que poner algún tipo de coto porque estamos abandonando claramente parámetros razonables. Estamos saliendo de cifras que cuando yo empecé a estudiar Derecho eran 70 cada 100.000 habitantes, comparables con las tasas de detención europeas. Ahora estamos llegando a 270 cada 100.000, ¿no? Y si medimos nada más que el conurbano, la tasa se dispara a 400 y a 500. Pero si medimos nada más que el conurbano, es una tasa, porque en algunas provincias en el interior la tasa, si uno la medida regionalmente, es la tasa tradicional de la Argentina, pero en el conurbano se ha disparado a cifras escandalosas. La tasa es un promedio general de todo el país, ¿no?
se ha cuadruplicado en muy pocos años, sin que se haya cuadruplicado la población de la Argentina. Un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas, proscribiendo toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exige. Tal postulado, contenido en el capítulo concerniente a las declaraciones de derechos y garantías, reconoce una honrosa tradición en nuestro país. Bueno, recordó la Corte todos los antecedentes relativos a la necesidad de respetar las condiciones de detención que se remontan a la colonia, porque en las leyes virreinales también se establecía la necesidad de garantizar la salubridad de las prisiones, de visitarlas periódicamente por parte de los magistrados. Los seguidores tenían que ir 2 veces a la cárcel del Cabildo, si había muchos presos, o si no, una vez por semana, pero una vez por semana o 2 veces por semana, martes y sábado, tenían que ir si había muchos detenidos y resolver situaciones del momento para poner fin a cualquier situación de hacinamiento que se planteara, ¿no? Ha habido propuestas legislativas para solucionar el problema y yo creo que son la solución a la que habría que arribar. Está el proyecto de ley de cupo que presentó la Procuración Penitenciaria de la Nación. Este proyecto prevé que cuando haya superpoblación, cuando la ocupación en cualquier establecimiento o sector de cualquier dispositivo alcance el 90% de la capacidad funcional acreditada, la autoridad a cargo debe poner de inmediato en conocimiento al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura debe articular todos los medios a su alcance a fin de evitar que se alcance el límite máximo de ocupación. Entre estas medidas aparecen acá propuestas por este proyecto de ley: informar inmediatamente la situación a la Corte Suprema, a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración General, a sus pares provinciales, a la Ciudad Autónoma y a los colegios públicos de abogados. Esta situación de informar es una de las medidas revolucionarias de Berbisky que se adoptó en la decisión del 2005 y lamentablemente con la decisión del 2021 que mantuvo Berbisky abierto, porque Berbisky la habían cerrado y los defensores de la Cámara de Casación llevaron el tema nuevamente a la Corte y la Corte volvió a decir en 2021, como subsiste el problema, la acción debe seguir adelante y debe mantenerse, pero lamentablemente nadie advirtió que esto habían dejado de hacerlo, que era la orden que había dado la Corte Suprema al Servicio Penitenciario bonaerense para que informara a cada uno de los jueces cuál era la situación de alojamiento de cada uno de los detenidos. Quién estaba detenido dónde, qué capacidad había y qué cantidad de detenidos estaban alojados en cada sector. De modo tal de que los jueces tuvieran información si había alguien en una situación de hacinamiento, ante esa situación tomaran una decisión. El otro tema revolucionario de Berbisky es que le dijo a los jueces que ustedes tienen que arbitrar una solución. Y si no hay otra solución, ordenar libertades. Lo dice Berbisky también, ordenar libertades. Si no hay otra solución, ordenar libertades. Bueno, acá se propone informar a los distintos operadores jurídicos del sistema, elaborar y ejecutar un programa de prevención a fin de evitar el alojamiento por encima de la capacidad admitida. Dicho programa podrá autorizar la reducción de hasta un 25% de los plazos previstos en el régimen de la progresividad de la pena privativa de la libertad fijado por la ley 24660, es decir, permitir avanzar en la progresividad para descongestionar la cárcel con los internos que están más en condiciones de acceder a la progresividad. Cada vez más complicado todo este tema. Analizar e impulsar indultos, conmutaciones de pena y requisitorias judiciales de libertad y medidas alternativas de penas de prisión o prisión preventiva. A tal fin se considera especialmente la situación de mujeres embarazadas, de personas con hijos menores de edad, de personas valetudinarias, de quienes tengan a su cargo personas valetudinarias, de pacientes cuyo tratamiento médico no pueda ser afrontado en forma totalmente adecuada por la administración penitenciaria o con alguna discapacidad, o que hayan sido víctimas de una agresión grave o injustificada durante su encierro, o que registren una opinión favorable del organismo técnico criminológico, entre otros criterios, para adoptar decisiones de morigeración de la pena o de libertad anticipada. Este año, en marzo, nos invitaron al Consejo de la Magistratura a una conversación con un visitante de Gran Bretaña, de Inglaterra, que había sido director de cárceles en Londres, que tiene, Londres es una ciudad, una megalópolis de 14 millones de habitantes, tiene un sistema carcelario que es bastante importante seguramente. Una de las cosas que contó que me sorprendió es que para resolver el problema del hacinamiento, para evitar que haya hacinamiento, justamente adoptan la decisión de liberar anticipadamente personas y hacen la propuesta y el Poder Ejecutivo libera anticipadamente la gente que sea necesario para garantizar que no se supere el cupo razonable, el cupo admisible. Nosotros no estamos adoptando esa medida y habría que adoptarla porque superar el cupo quiere decir
privar ilegalmente de la libertad, privar de la libertad en condiciones ilegítimas de la libertad. Bueno, remitir un informe a los jueces respectivos a cargo de las personas detenidas en el establecimiento de que se trata, en el que consten las condiciones concretas en las que se cumple la detención, a fin de que estos puedan ponderar la estricta necesidad de mantener la detención, o bien dispongan de inmediato medidas de cautela o formas de ejecución de pena menos lesivas. Denunciar administrativa y judicialmente a los magistrados, funcionarios o empleados en general, a cualquier persona que entorpezca indebidamente las acciones destinadas a prevenir la superpoblación que fueron adoptadas de acuerdo a esta ley. Esta es una medida que por ahí no es necesario compartir o no. Si a pesar de lo establecido en el artículo anterior, la ocupación en el empleo no alcanza el 95%, autoriza a repetir las medidas periódicamente y a insistir con esta modalidad de solución. Esta es una posibilidad, es una posible solución. Hay un proyecto que presentó Filavera que reproduce hay un proyecto que había presentado el Centro de Estudios Legales y Sociales, hay un proyecto que tuvo media sanción en la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que todos estos proyectos de la Procuración Penitenciaria se han presentado creo que 3 o 4 veces, por lo menos cada vez que pierde Estado parlamentario, no llegó ni siquiera a tener dictamen de comisión. La activación de la aerolínea consigue dictamen de comisión en una semana. Este tema, presentado 5 veces por el Procurador Penitenciario, cuyo informe anual nunca fue atendido por el Congreso. En todos los años de existencia, desde el año 1993 existe la Procuración Penitenciaria, todos los años se ha mandado un informe anual, nunca hubo una sesión del Congreso para tratar el informe del Procurador Penitenciario, que sea que lo exige ahora la ley, antes el decreto de creación, ahora la ley. Tampoco el defensor del pueblo, que tampoco tenemos defensor del pueblo, pero bueno, es otra problemática. Y la ley 24.660 es bien clara en el artículo 59. Dispone, el número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo excederá sin asegurar su adecuado alojamiento. O sea, no se puede exceder el número de plazas disponibles. Todos los locales estarán siempre en buen estado de conservación, su ventilación, iluminación, calefacción y dimensiones guardarán relación con su destino y los factores climáticos. Esta importante disposición no solo reglamenta el artículo 18 de la Constitución Nacional, sino que regula el cupo y dice que no hay que excederlo el cupo. Y la ejecución de las penas y las medidas cautelares está sujeta al permanente control judicial, dice el artículo 3 y 4 y el 11 y el 208 de la ley 24.660, ¿no? El 3 y el 4 establecen las posibilidades de intervención de los jueces de ejecución y de los jueces competentes para controlar cualquier cuestión que se plantea vinculada a la detención. El 11 habla de que a los procesados se le aplican las disposiciones de la ley de ejecución en todo lo que no afecte su estado de inocencia. El 208 es un artículo muy ignorado de la ley 24.660 que establece que por lo menos semestralmente todos los jueces, porque habla de los jueces de ejecución y los jueces competentes, y de la población carcelaria habrá una mitad que está condenada que podrá tener juez de ejecución o juez competente en la ejecución, y hay otra mitad que no está condenada, pero que también tiene un juez a cargo, que se tiene que hacer cargo de verificar, por lo menos semestralmente, que en la cárcel se estén respetando las reglas, las disposiciones de la ley 24.660 en la ejecución de las medidas cautelares y de las penas privativas de la libertad. Es decir, hay un control oficioso que hay que hacer de cómo se está llevando adelante la ejecución de las penas y que lo tienen que hacer todos los jueces. Control que lamentablemente no está teniendo lugar de forma adecuada. A nivel federal, por problemas, sería muy extenso narrarlo ahora, pero por decirlo mal y pronto, hay una pelea entre la Corte y el Consejo de la Magistratura de la Nación tremenda, que ha generado que nadie dicte reglamentos para la jurisdicción penal, y cada vez que el Consejo de la Magistratura ha dictado algún reglamento, conforme dice el artículo 114 que tiene que hacer, la Corte lo ha declarado inconstitucional. El último, el reglamento del personal del Consejo, hace unos 5 años, la Corte lo declaró inconstitucional y ya no hubo más intentos. Ya tiene una comisión de reglamentos del Consejo de la Magistratura, no sé qué es lo que hace la comisión, pero reglamentos para la jurisdicción ninguno. Entonces, una regulación de las visitas de cárceles, por ejemplo, no hay a nivel federal. Sí la hay en la provincia de Buenos Aires a partir del caso Verdisky, sí la hay en la provincia de Santa Fe, sí la hay en la provincia de Formosa, en distintas jurisdicciones hay alguna regulación de visitas de cárceles, algunas más felices que otras. La de Santa Fe, por ejemplo, bastante interesante para emularla. Algunas prevén monitoreos ordenados, supervisados por un organismo central, con distribución de competencias, distribución de tareas, mejor dicho, porque el monitoreo carcelario es una tarea ingente, terrible, en cuanto a la cantidad de recursos humanos que requiere y en cuanto a la cantidad enorme de establecimientos que hay para recorrer y para visitar. Y hacer esa tarea ordenadamente es lo más razonable, aprovechando los recursos, no volviendo siempre a visitar lo mismo,
haciendo exhaustiva la inspección y explicando cada una de las áreas de tratamiento, cada uno de los sectores, a través de una visita ordenada en la que está programando las actividades de monitoreo, sería lo ideal. Es de competencia judicial además autorizar todo egreso, o sea, de la cárcel nadie se puede ir, una vez que entró, nadie se puede ir si no está autorizado por un juez. Pero nadie puede entrar tampoco a la cárcel si no es con una orden escrita de una autoridad competente, un juez competente. Es decir, nadie puede meter a nadie preso si no es un juez. Entonces, meter a alguien por encima del cupo, digo yo, teniendo en cuenta lo que dice la última oración del artículo 18, si no hay cupo en el lugar, no se puede. Es ilegal. En otras palabras, ordenar detenciones sin cupo disponible es ilícito. La reforma que introdujo la ley 27.375, el artículo 229 de la 24.660, que lamentablemente antes era complementaria del Código Penal y ahora es solo complementaria del Código Penal en lo que hace el cómputo, la libertad condicional y la libertad asistida, yo creo que a disposiciones como esta, que mencionamos acá, el artículo 180, el artículo 59, que hablan del cupo y de la regulación de los ingresos y de egresos de la cárcel, que asignan a los jueces la competencia para determinar quién puede ingresar a la cárcel mediante una orden escrita, son normas que reglamentan garantías constitucionales y son parte del ordenamiento federal que no rige en todo el país y no se puede dejar aunque no sea complementario del Código Penal, es una norma federal que está reglamentando compromisos internacionales que no se puede dejar de atender. Se trata de la reglamentación, además del artículo 18 de la Constitución, de la última oración, y del compromiso de no imponer a ninguna persona tratos crueles, inhumanos o degradantes que deriva del texto constitucional, por lo cual es una obligación que también tiene que ver con la prevención de la tortura, y es una obligación del gobierno federal reglamentar estos compromisos, y esto rige en todo el país, y no se puede dejar de lado. También, por ejemplo, las normas de disciplina han dejado de ser federales en la actual redacción de la ley 24.660. Sin embargo, las normas de prevención de la tortura, que hay íncitas en las normas del régimen de disciplina, cuando prevé, por ejemplo, que se registren las sanciones en un libro foliado, publicado por el juez de ejecución, cuando prevé que haya visitas de funcionarios para ver cómo están las personas en la celda de aislamiento, esas son normas que son estándares de prevención de tortura que yo creo que siguen rigiendo para todas las jurisdicciones y no se pueden dejar de aplicar. Bueno, mencionemos también el principio 17 de la resolución 1 del 2008 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las buenas prácticas penitenciarias. Allá dice que la autoridad competente debe definir la cantidad de plazas disponibles en cada lugar de privación de libertad y que la ocupación de establecimientos por encima del número de plazas establecido estará prohibido por la ley. Nosotros lo tenemos así regulado, ¿no? Cuando de ello se siga la vulneración de derechos humanos, esta debe ser considerada una pena o trato cruel, inhumano o degradante. Señala también este principio que la ley debe establecer los mecanismos para remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecidas y que los jueces competentes deben adoptar remedios adecuados en ausencia de una regulación legal efectiva. O sea, más claro no se puede decir. El remedio de la acción de habeas corpus, el habeas corpus correctivo, tiene que ser la solución para los casos en donde no hay una norma que diga qué hacemos cuando hay un problema de cupo, cuando tenemos hacinamiento por sobre cantidad de personas alojadas donde no caben, que es lo que pasa hoy en las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 1.000 personas más, 1.000 o 1.200 personas más de las que el cupo admite y en realidad, lo podemos ver ahora a continuación, no es un cupo que admita personas para estar más de unas horas detenidas en esos lugares, ¿no? Dice expresamente este principio entonces que son los jueces los que tienen que adoptar remedios adecuados en ausencia de una regulación legal efectiva, sin perjuicio de otros remedios legales. Además, por supuesto, puede haber conmutaciones, puede haber otras soluciones por parte de los otros poderes del Estado, pero claramente la obligación primordial recae sobre los jueces. Y asimismo lo señaló la Corte Suprema en la que Corpus Verbis, que a partir del considerando 27 le votó la mayoría. Bueno, mencionar brevemente el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la penitenciaría de Río de Janeiro, la penitenciaría de Sacarvalho. Ahí la Corte todavía no resolvió el fondo del asunto, pero trató medidas provisionales hace algunos años
en el 2018, todavía no trató el fondo, pasaron ya 6 años, pero el tema todavía no avanzó. Y la cárcel es una de las peores que tiene Latinoamérica, es una de las que registra las tasas de mortandad más graves, sobrepoblación del 200%, bueno, alojamiento en pabellones colectivos. O sea, uno dice, ¿cómo puede haber gente alojada en pabellones colectivos? Y sí, bueno, recordate por las noticias, ¿no? En Devoto están todos alojados en pabellones colectivos. Y en los complejos 1, 2, son pabellones con celdas individuales, pero funcionan como pabellones colectivos, porque la verdad es que las puertas en la mayoría de los pabellones están abiertas el día entero. Considero innegable que las personas privadas de libertad en dicho establecimiento carioca estaban sufriendo como consecuencia del hacinamiento, el descontrol al que se los somete, una pena que les impone un sufrimiento antijurídico mucho mayor que el que intenta el inherente a la mera privación de libertad. Y la Corte determinó que, por un lado, resulta equitativo reducir su tiempo de encierro, para lo cual debe tenerse un cálculo razonable, y por otro, esa reducción implica compensar de algún modo la pena hasta ahora sufrida en la parte antijurídica de esa ejecución. Las penas ilícitas, no por su antijuricidad, dejan de ser penas. Lo cierto es que se están ejecutando y sufriendo, circunstancia que no puede obviarse para llegar a una solución lo más racional posible dentro del marco jurídico internacional. Dice el punto 120 de la resolución sobre las medidas provisionales. En atención a que la superpoblación llegaba al 200%, dado que duplicaba la capacidad del alojamiento, entendió que la Corte que duplicaba también la inflicción antijurídica sobrante de dolor de la pena que se está ejecutando, lo que impondría que el tiempo de pena o la medida preventiva ilícita realmente sufrida se computase a razón de 2 días de pena ilícita por cada día de efectiva privación de libertad en condiciones degradantes. Punto 12 de la resolución. Ello dado que, aunque corresponde presumir de modo absoluto que las privaciones de libertad dispuestas por los jueces del Estado de Río de Janeiro a título penal o cautelar lo han sido en el previo entendimiento de su licitud por parte de los magistrados que las dispusieron, porque los jueces no suelen disponer prisiones ilícitas, sin embargo se están ejecutando ilícitamente. Lo mismo nos pasa hoy en la ciudad de Buenos Aires. Ordenamos prisiones preventivas que por ahí son perfectamente lícitas y corresponden en el caso concreto, pero no si se van a ejecutar ilícitamente. Y si las estamos ordenando ejecutar de modo ilícito y estamos haciendo algo que está mal. Y por ende, dada la situación que se continúe y que nunca debió existir, pero existe, ante la emergencia y la situación real, lo más prudente es reducirlas en forma que se les compute como pena cumplida el sobrante antijurídico de sufrimiento no dispuesto ni autorizado por los jueces del Estado. Punto 123 de la resolución. Bueno, también tuvieron en cuenta que el daño emergente de la eventual violación se había producido en el plano de la realidad, o sea que el deterioro de las personas privadas de la libertad opera en ellas de modo totalmente inverso, señalado en la Convención Americana, y entonces entendió que había que hacer distingos entre la situación de unas personas y otras, porque la reinserción social de los presos en algunos casos podía ser más difícil, y el problema de las personas por los delitos contra la integridad sexual, o delitos de lesa humanidad, o delitos de homicidios, o en fin, los delitos más graves. Entonces, sugirió que en estos casos tomara alguna medida, algún recaudo especial y supeditar un examen o peritaje técnico criminológico que indique, según un pronóstico de conducta resultante, en base a indicadores de agresividad de la persona, si corresponde a la reducción del tiempo real de privación de libertad señalada del 50%, o si es aconsejable en razón de un pronóstico de conducta totalmente negativo, abreviar en menor medida que el 50%. O sea, que se hiciera un análisis individualizado en los casos más complicados. Nosotros tenemos en la Argentina, está funcionando el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura. Este mecanismo está previsto en el protocolo adicional de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, que firmó la Argentina, no cumplió en su momento con el plazo de incorporación. Todavía no existen en todas las provincias del Estado Federal argentino, está en nivel nacional y existen 5 provincias, existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero seguimos sin cumplirlo a nivel federal en todas las jurisdicciones. La ley que creó el mecanismo nacional, en su artículo 50, bajo el título del cupo carcelario, dispone que para el mejor cumplimiento de las obligaciones emanadas del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, las autoridades competentes deben regular un mecanismo que permita determinar la capacidad de alojamiento de los centros de detención conforme a los estándares constitucionales e internacionales en la materia, y las herramientas específicas para proceder ante los casos de alojamiento de personas por encima del cupo legal fijado para cada establecimiento. O sea,
Tenemos una ley vigente que nos dice quién tiene que resolver el problema. Está hablando del Mecanismo Nacional de la Prevención y está diciendo que las autoridades competentes deben regular un mecanismo que permite determinar la capacidad de alojamiento de los centros, pero además de la capacidad que hacemos cuando hay hacinamiento, qué hacemos cuando se excedió la capacidad de alojamiento. El artículo 7 de la misma ley establece que el comité es quien debe elaborar dentro de los primeros 6 meses de su funcionamiento estándares y criterios de actuación en materia de capacidad de alojamiento y control de sobrepoblación, promoviendo su aplicación uniforme y homogénea en todo el país. Hasta ahora no lo hizo. Bueno, esto está escrito hace algunos años, bueno, ahora lo tengo que actualizar. Ahora ha hecho los estándares, ha hecho ahora. Lo que no hizo todavía es regular criterios de actuación cuando se superó la capacidad de alojamiento. Entonces, compete al comité en cumplimiento de los artículos 7 y 50 fijar cuáles son los cupos que deben aceptarse en cada establecimiento y cuáles son las condiciones de habitabilidad y personal necesario para dicha cantidad de personas presas, proponiendo políticas públicas que permitan el control de sobrepoblación y recomendándolas a las autoridades pertinentes. Cuando le pedimos desde la Cámara en el 2020 al presidente, que en aquel momento era el diputado Juan Manuel Irrazábal, que diera cumplimiento o le sugerimos dictar medidas para regular qué hacer en caso de hacinamiento, de exceso del cupo, respondió que la ley carece de una precisión normativa porque habla de las autoridades competentes, pero no le queda claro que sean ellos las autoridades competentes, y que igual el comité ya había definido estándares operativos en relación a las diferentes dimensiones que hacen a la habitabilidad. Bueno, por lo menos se avanzó en cuanto a definir estos estándares. En eso el comité ha hecho una parte del trabajo y ha dado algunos estándares, después de revisar estándares internacionales y regular el criterio de cupo carcelario, que también el cupo no es solo la plaza de alojamiento, no es solo la hotelería. El cupo carcelario es una cosa más complicada. Si no, con tener buenas alcaldías podríamos resolver el problema del cupo de alojamiento, y eso no se resuelve así. El último informe del SNEP dice que tenemos 123.000 personas y hay 13.000 alojadas en comisarías. Es mentira eso, porque de la población carcelaria, menos de la mitad de la población carcelaria está en establecimientos penitenciarios propiamente dichos. La otra mitad se encuentra alojada en alcaldías o en unidades residenciales, o las llaman de otro modo, pero no son cárceles, es decir, no tienen lugares de trabajo, no tienen escuelas adosadas que funcionen en los distintos niveles, no tienen talleres de oficio, no tienen actividades culturales, no tienen absolutamente nada de todo lo que tiene que tener un establecimiento penitenciario para funcionar como tal. Y el cupo carcelario tiene que estar integrado por eso. O sea, no puede integrar el cupo carcelario una plaza de alojamiento en una seccional de policía, por ejemplo. Porque por más que una persona esté fenómeno en un calabozo, y por más que cuando uno le pregunta no se quiera ir del calabozo, porque prefiere estar en la comisaría, en la casa, cerca de la casa, o en una ciudad, en vez de estar en medio del campo, como puede estar en la cárcel, y puede estar feliz de estar en ese lugar, antes que se le agrave la situación o que él la perciba como agravada la situación, lo cierto es que eso no es cupo carcelario, no es cupo penitenciario. El cupo penitenciario debe comprender un concepto complejo, dice el estándar del mecanismo nacional, que tiene que comprender un conjunto de variables referidas a aspectos físicos tales como las dimensiones de los espacios, la temperatura, ventilación, iluminación, ruidos, humedad, higiene, y otros factores como el tiempo de confinamiento en las celdas, o sea, ¿qué está previsto? ¿Va a estar siempre en la celda como si viviera un ropero o va a tener actividades para hacer? Va a haber horarios de permanencia, actividades fuera del lugar de alojamiento, servicios destinados a los detenidos como los sanitarios, la energía eléctrica, el recuerdo de la seguridad, la alimentación, la comunicación con el exterior, entre otros. O sea, el cupo es un constructo más complejo que nada más que la plaza de hotelería. No es solo el lugar para pernoctar, es además el lugar para hacer actividades. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura dio una sugerencia para hacer en situaciones de hacinamiento, pero hay en otra realidad, ¿no? Dice, cuando se dan condiciones de hacinamiento y las instalaciones no cumplen las normas internacionales, el personal puede disponer lo necesario para reducir el tiempo que pasan los reclusos en sus celdas o dormitorios. Claro, pero si los tengo alojados en una seccional de policía, ¿qué hago? ¿Los hago pasear por la seccional de policía? Ya se escapan estando dentro de los calabozos, imagínense que además, o sea, ¿cómo organizamos esto en una instalación que por su infraestructura no lo permite? ¿No? Los corredores o descansillos pueden utilizarse para actividades colectivas. Ni siquiera hay corredores en la sección de policía.
Incluso las alcaldías son bastante estrechas en cuanto a las instalaciones, y algunas tienen algún Zoom, o tienen algún, pero no hay, la verdad, lugares para hacer actividades por fuera de las que, por fuera de ninguna, o sea, por fuera de dormir y estar despierto, nada más que eso se puede hacer. Es más, comen en el mismo lugar donde duermen, ¿no? Sí. Estamos en los últimos minutitos para ir redondeando. Bueno, bárbaro. Yo no me quiero extender demasiado con los estándares, vamos a pasar a mencionar nada más que los estándares elaborados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. De acuerdo a la Es interpretación, probable que alguno de los que están viendo por el canal de YouTube pida los PowerPoint después por bueno, mail y comparto, demás, si ustedes nos lo facilitan, los vamos a poner en la carpeta compartida con ellos. ¿cómo no? Bueno, de acuerdo a los estándares que dan distintas organizaciones, consideran que las celdas de carácter individual deben tener como mínimo 6 metros cuadrados por persona. 6 metros son 2 por 3, o sea, eso es el mínimo. Sin considerar además el espacio para los sanitarios, que en general es 1 a 2 metros cuadrados más adicionales, si están incorporados a la celda o si no, si están separados, se les pone el sanitario. Respetando las normas adecuadas de higiene y salubridad, luz y ventilación. Esas normas son que, por ejemplo, las ventanas tienen que tener el 10% de la superficie de la pared. Si la pared tiene 4 metros cuadrados, la ventana tiene que tener por lo menos 40 centímetros de superficie para permitir, y además tiene que tener la posibilidad de el ingreso directo de aire desde el exterior. Tiene que tener, si no, ventilación forzada, pero tiene que haber una renovación del aire adecuada. Yo he visto celdas inauguradas en edificios recién terminados por la ciudad autónoma, construidos, creo que en de Tacuariras, y tenían puertas herméticas. Se cerraba, encima le habían soldado, porque parece que sacaban la mano y molestaban con la mano, entonces le habían soldado el aparato para pasar los platos, y entonces era totalmente hermética la celda. Y por supuesto, la temperatura, uno metía 3 personas en una celda hermética, y en verano la temperatura sube a los 40 grados, llega en media hora. Eh, de acuerdo a las prescripciones nacionales e internacionales, en las celdas múltiples destinadas al descanso nocturno se exige un espacio mínimo de 6 metros cuadrados más 4 metros por cada otra persona privada de libertad. O sea, 6 metros por la primera, si hay dos tienen que tener por lo menos 10 metros cuadrados, si hay tres tienen que tener 14 metros cuadrados, sin considerar el espacio para los sanitarios. Y la normativa eh, es consistente en entender que los pabellones colectivos no son recomendables y no deben funcionar solo en condiciones, y deben funcionar solo en condiciones excepcionales. En realidad, en lo que marcan las normas de ejecución penal, el pabellón colectivo es un lugar para las personas que están en situación de autodisciplina, o sea, cuando ya fueron evaluadas, cuando ya avanzaron en la progresividad y ya están en régimen abierto, ahí corresponde el alojamiento en el pabellón colectivo. Si no, tienen que ir a celda individual y a vigilancia constante las personas que están con prisión preventiva o que están en régimen cerrado o semiabierto. Eh, y se entiende recomendable que no superen las 40 o 50 personas. Lamentablemente hay 80 por pabellón en todos los complejos, en Devoto también. Bueno, quería mencionar también el habeas corpus muy reciente de la Cámara Nacional de Casación Penal, que el 17 de octubre del 2024 revocó la desestimación de una acción y puso una inspección ocular en la alcaldía Madariaga, que depende de la Policía Federal, y así al ver las condiciones en las que estaban, con lavabos sin circulación sanitaria, con más personas de las que cabían, con distintas condiciones que están descritas, pero que podemos imaginar, dispusieron clausurar ese lugar y alojar en otros lugares. Claro, una solución que soluciona lo de Madariaga, pero no resuelve los problemas de los demás, ¿no? ¿Qué hacemos con todas estas personas? Si clausuramos y alojamos a 50, 72 personas, creo que había en Madariaga, tienen 5 días para trasladarlas a otros lugares. Y el único lugar que yo conozco que recibe gente sin poner ningún límite es la Ciudad de Buenos Aires, así que irán a la alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, este es un muy buen remedio para el caso de la alcaldía de Madariaga, pero no es un buen sistema para la solución general que requiere la problemática. Y quería mencionar también una resolución de superintendencia, también muy reciente, del 29 de octubre, o sea, de ayer, de la Cámara Federal de Casación, donde en su condición de jueces de superintendencia le recomiendan a los jueces federales, tomando en cuenta la valoración de las condiciones en las que se encuentran las personas alojadas en comisarías, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, exhortan a poner fin a esas detenciones y a tratar de evitarlas. Pero es una exhortación que no tiene ninguna
consecuencia práctica porque no da un mecanismo para resolver a quién vamos a poner en libertad o a quién vamos a modificarle la sanción o en qué caso. Entonces, en la medida en que no se adopte una decisión regulando cuál va a ser el criterio o el estándar para liberar las plazas penitenciarias que se puedan liberar para el uso que es indispensable, porque hay algún uso que es indispensable, siempre hay alguna persona que acaba de matar a alguien, que es necesario ponerla en prisión preventiva, pero si no hay plazas hay que liberarlas liberando a quien ya no se justifique que permanezca detenido por otros motivos. Y esos estándares, bueno, vimos cuáles pueden ser algunos para adoptar estas disposiciones. Bueno, hasta acá lo que yo puedo poner sobre este tema. Cualquier pregunta quedó, por supuesto, a disposición. Y, sí, no quiero tomar todo el tiempo de las demás exposiciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Delgado. Un aplauso para usted también. Muy interesante estas últimas jurisprudencias que ha mencionado. Interesante para poder buscarla. Y bueno, y después nos comunicaremos por privado para aquellos que están viendo esto por el canal de YouTube en vivo y consulten respecto al PowerPoint y demás. En esta ocasión y para el cierre de esta jornada, le vamos a dar la palabra a la doctora Cavalieri. La doctora Cavalieri es abogada de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal por la Fundación de la Universidad de Salamanca, en España, magíster en Derecho con especialización en litigación oral, distinguido con un promedio de California, de la School of Law de San Diego, de Estados Unidos, certificada en estudios avanzados en justicia juvenil restaurativa, actual jueza de la Cámara de Apelaciones en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido jueza de primera instancia, ha sido también en el Poder Judicial de la Nación, en varios cargos, ejerce la docencia universitaria de posgrado en distintas universidades y en el Centro de Formación Judicial del Poder Judicial de la Cava, fue secretaria académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, donde actualmente es profesora titular de la materia de análisis del delito, es autora de libros, artículos de especialidad de penal, penal juvenil y contravencional, fue integrante del Consejo de la Magistratura de la Cava y su presidenta por el estamento judicial y fue 3 veces presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, quien hoy tiene el honor de invitarla y además va a ser el cierre de esta jornada de un tema muy, muy delicado por lo que hemos visto de cada uno de los expositores hasta ahora. Así que, doctora Cavalieri, es un gusto verla y es un gusto darle la palabra. Bueno, muchas gracias, Vane, gracias por tu presentación. Muchas gracias a Roberto Requejo y a Lisandro Fassman por la organización de este ciclo de eventos y de distintas charlas y particularmente por la invitación a participar de esto. Y es un placer compartir el espacio con Sergio, que es uno de los colegas con los que integro la sala 2 de la Cámara, y con Javier, que nos conocemos hace tantos años, desde el año 98 más o menos, que dábamos clase en la facultad, en la cátedra del doctor Julio Virgolini, y después coincidimos en este espacio, y hoy también compartiendo en la Cámara que él preside, así que muchas gracias. Bueno, como adelantó Javier, yo voy a hacer algunas referencias al habeas corpus correctivo colectivo Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, que tramita en el caso 11260, que se inició, créanlo o no ustedes, el 20 de junio del año 2020 y que aún sigue en plena etapa de ejecución de distintas resoluciones que fueron dictadas por mí y otras resoluciones por la doctora Mercedes Mayorano, que, como muchos de ustedes saben, es quien me sucedió en el juzgado, a cargo del juzgado 3, y muy bien asistidas ambas por la doctora Macarena Elizalde, que conoce este habeas corpus de atrás para adelante y de adelante para atrás, una de las secretarias del juzgado número 3 de este fuero. Este
habeas corpus tiene algunas particularidades que comparte con el habeas corpus de detenidos en comisarías de edad, personas menores de edad, que tramitó ante el juzgado 7 del Fuero y que trajo como consecuencia la construcción del entonces centro de alojamiento que tuvimos en el edificio de Tacuarí. Y digo que comparte algunas aristas con ese trámite. En primer lugar, porque yo elegí el modo de solución del habeas corpus 11260 tomando como referencia lo que había hecho Javier en el habeas corpus de personas menores de edad alojadas en dependencias policiales, que es la creación de una mesa de aproximación de los actores del sistema. Pero también comparte que tanto el habeas corpus 11260 como el que en su momento tramitó en el juzgado 7 trascendieron la jurisdicción de la Cava de distintas formas. Si bien el habeas corpus que se resolvió en el juzgado 7 tomó una decisión pura y exclusivamente para los casos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo cierto es que el modelo que implementó ese habeas corpus fue seguido por la justicia nacional y trajo como consecuencia luego la apertura del centro de alojamiento Inchausti, conocido como CAD, que primero estuvo a cargo de Nación y que hoy junto con otros centros socioeducativos está a cargo del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes de la ciudad, dado que ese fallo que tomó algunas circunstancias de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, advirtiendo la necesidad de que las personas menores de edad estuvieran en un lugar diferente de las personas adultas alojadas y tratadas por personal especializado, que marcó un camino. En el caso del habeas corpus 11260 que tramita ante el juzgado 3, lo que ocurrió fue que cuando originalmente la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires presenta la acción de habeas corpus, la presenta por los detenidos en flagrancia alojados en dependencias de alcaldías y en ese momento solo alcaldías, luego se abrió a comisarías porque la cantidad de gente iba creciendo y los cupos no eran lo suficientes para avanzar. Tenía personas de los 3 ámbitos jurisdiccionales de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene la particularidad, a diferencia del resto de la República Argentina, donde conviven 2 órdenes jurisdiccionales, el federal y el local, aquí conviven 3 órdenes jurisdiccionales, el federal y el local, que está dividido en la llamada Justicia Nacional, que conserva su nombre porque cuando la ciudad de Buenos Aires era capital de la República, como capital federal y no como ciudad autónoma, uno es capital de la República, pero con ese particular estatus que tenía antes de la reforma constitucional y de la constitución de la ciudad de Buenos Aires, tenía que existir una diferencia entre jueces federales y los jueces locales con asiento en la ciudad de Buenos Aires, entonces se llamaron jueces nacionales, pero hoy, a la luz de los distintos fallos, Bazán, Nisman, ya no hay una diferencia y la diferencia, en palabras de la Corte Suprema, es de residuo de competencia, ¿sí? Y estamos nosotros como jueces locales. Ahora, otra particularidad que llevó a que esto fuera abarcativo de las personas detenidas alojadas en comisaría de las 3 jurisdicciones con asiento en la ciudad, es que era la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por cualquier imputación que tuviera el personal policial en razón de cualquier circunstancia en el marco de este proceso de habeas corpus o en cualquier otro relacionada con la detención de personas, es de competencia
de la justicia de la ciudad de Buenos Aires de acuerdo a la ley de traspaso de competencias. Con lo cual brindaba otro punto más para decir, bueno, no vamos a tomar solo parcialmente la acción, sino vamos a tomarla por todas las personas detenidas. Y otro punto a favor es que tanto los jueces locales como los jueces locales nacionales somos competentes en función del lugar de asiento de las alcaldías en los términos a que se refiere la competencia de la Ley Nacional de Habeas Corpus, aunque, como veremos seguidamente, esto, luego de que el habeas corpus tramitó por más de 2 años ante el juzgado 3, fue cuestionado y de manera más o menos reciente, en el transcurso del 2023, también fue puesto en tela de juicio por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional. Por suerte, tanto el Tribunal Superior de Justicia Local como la Corte Suprema de Justicia de la Nación pusieron en orden las cosas y determinaron que el caso debe seguir tramitando donde se inició en el juzgado 3 y que la justicia de la ciudad de Buenos Aires es competente. Entonces digo, eso es muy importante en reconocimiento de autonomía para la ciudad de Buenos Aires porque las decisiones abarcaban a todas las personas y hubo que interrelacionarse con otros juzgados que intervenían en otros procesos y la Corte refrendó lo que ya había dicho en la saga de Nisman respecto de la competencia del Tribunal Superior de Justicia para decir quién era competente, si la justicia llamada nacional ordinaria o la justicia local de la ciudad de Buenos Aires. Y este fue un factor importante porque el habeas corpus fue reconocido y citado en otras decisiones judiciales antes de que luego fuera cuestionada la posibilidad de que un juez local o una jueza local le diera órdenes al Servicio Penitenciario Federal. ¿En qué marco y de qué manera esto fue cuestionado? No al principio del trámite del habeas corpus, sino luego con el andar del tiempo en una decisión que fue el recurso ante la Corte Suprema fue rechazado in limine por la Corte Suprema de Justicia, donde se estaba reclamando la posibilidad de que no fuera, que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires carecía de competencia para darle órdenes al Servicio Penitenciario Federal. ¿De dónde sale que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires puede darle órdenes al Servicio Penitenciario Federal? Nosotros tenemos, por un lado, la ley de ejecución de la pena privativa de libertad que obliga al Servicio Penitenciario a hacerse cargo de los detenidos a disposición, me refiero en el ámbito de Cava, a disposición de los jueces federales y de los llamados jueces nacionales ordinarios. ¿Y por qué la justicia de la ciudad puede darle órdenes al servicio penitenciario? Porque nosotros tenemos 2 convenios específicos firmados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que hasta el año pasado, a principios de este año, con el cambio de gobierno, tuvo bajo su órbita el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del cual los detenidos a disposición de la justicia de la ciudad en sus respectivas competencias transferidas son alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal. La unidad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcos Paz, Ezeiza y unidades del interior del país. Por ende, si el servicio penitenciario aloja a nuestros detenidos, ¿cómo vamos a estar imposibilitados de controlar cuáles son las condiciones en las que esa detención tramita? Obviamente, hay determinado tipo de órdenes que nosotros no le podemos dar al servicio penitenciario, independientemente de poder sugerir algunas
circunstancias, como por ejemplo, cómo determinar sus cupos de alojamiento, sus criterios acerca de no alojar de manera conjunta personas que están sometidas a un proceso por delitos de violencia de género o por abuso sexual. Pero sí podemos exigirle al Servicio Penitenciario Federal, de hecho lo hemos hecho y está refrendado por todas las instancias superiores, incluso la Corte Suprema, que deben alojarlos. El habeas corpus en su primera presentación en el año 2020 se encontró atravesado por la pandemia. ¿Qué pasaba? A partir de la necesidad de restringir los ingresos para que el COVID no ingresara con las consecuencias que tuvo en otros lugares del mundo al sistema penitenciario federal, se restringieron los ingresos. En algún momento se cerraron completamente. Eso hizo que las personas que estuvieran privadas de la libertad en las 3 jurisdicciones de Cava tuvieran que permanecer en las alcaidías. Por otro lado, se sumaba a eso que hay un habeas corpus en trámite en el Juzgado Federal 3 de Daniel Rafecas relativo a la unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, que está en la planta baja del edificio de tribunales, y las 2 unidades que hay en Comodoro Pi, más otro habeas corpus en Devoto. Y se sumó a eso la prohibición del uso de camas dobles por parte del Juzgado Federal de Morón, del doctor Rodríguez, en Marcos Paz, y del Juzgado de Lomas de Zamora a cargo de distintos jueces, porque por lo menos en ese momento estaba vacante, de la prohibición de camas dobles, del uso de camas dobles en Ezeiza. Todas esas sentencias que fueron quedando firmes mientras tramitaba el habeas corpus 11260 complicaban el otorgamiento de cupos, al menos en lo que el servicio penitenciario expresaba. ¿Cuál es el factor determinante de la cantidad de personas alojadas, que hoy está arriba de 2.200 personas en alcaldías y comisarías de la policía de la ciudad? Que no había un plan de contingencia de qué íbamos a hacer luego de que se solucionara el tema del COVID. No existía una forma, y no existió por lo menos a lo largo de los 3 años que fui la jueza de trámite de decisión y de trámite de ejecución de ese habeas corpus. Nunca fue presentado un plan que explicara cómo se iba a hacer ese ingreso paulatino, que nos tenía que permitir a nosotros que no quedara siempre un número residual de personas privadas de la libertad alojado en alcaldías y comisarías de la policía de la ciudad, y que cada vez se necesitara más, porque cuando nosotros empezamos el trámite de esta acción, no llegaban a 200 personas las alojadas en alcaldías de la ciudad. Y más de 4 años después tenemos arriba de 2.200 personas. Siempre fue muy difícil que se presentara un plan de alojamiento. Una de las últimas resoluciones, no la última, resolución que dicté un día antes de tomar juramento como jueza en la Cámara, fue una resolución que prohibía en fechas paulatinas el ingreso de personas condenadas y de personas cuya situación procesal estuviera resuelta, porque ustedes tienen que pensar también que esta circunstancia del triple orden jurisdiccional que hay en asiento de Cava implica que las personas detenidas a disposición de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la ley 2303 tienen una posibilidad máxima de estar detenida de 96 horas, 24 prorrogables por 24, más 48 que tienen los jueces para fijar la audiencia de prisión preventiva.
Nación tiene 10 días, porque cualquiera que esté tramitando procesos de flagrancia de los que nos están escuchando y compartiendo esta charla, sabrá que casi nada es considerado flagrancia para hacer el trámite previsto de 24 horas que tiene la ley de flagrancia en el ámbito del Código Procesal Penal Nacional. Por ende, había que tratar de establecer un cupo que pudiera permitir que las personas que quedaran detenidas, ya sea por la prisión preventiva dictada o a la espera de que se solucionara su situación procesal por parte de la Justicia Nacional o con la condena dictada a merced al procedimiento de avenimiento o de juicio abreviado, fuera mucho menor que la que salía en libertad y que la que iba siendo alojada a través de los cupos por el Servicio Penitenciario Federal. Como esa ecuación que muy bien explicaba la policía de la ciudad en las distintas audiencias y la gente del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad fuera siempre la mínima posible, iba quedando un cupo residual de personas privadas de la libertad que iba aumentando paulatinamente. El servicio penitenciario discutió, menos la primera de las decisiones, que era la que le imponía la obligación y la que en todo caso debía haber recurrido en primer lugar, todo el resto de las decisiones que se adoptaron. Acaba de presentar en el juzgado 3 una notificación de que presentó recurso de extraordinario federal ante el Tribunal Superior de Justicia por el rechazo de la queja contra la decisión que les comenté antes del 25 de abril de 2023, que fijaba la prohibición a partir de una determinada fecha de que permanecieran alojadas personas condenadas, primero, o con su situación procesal resuelta. Porque se está anticipando a lo que ya sabe que ocurre en Cava, que es la sentencia ya está en condiciones de ser ejecutada, aunque no esté firme. Es cierto, no está firme, pero está en condiciones de ser ejecutada de acuerdo a la ley 402 y a nuestro sistema procesal, que es el que rige el caso por determinación de la Corte y del Tribunal Superior de Justicia. En algún momento, durante el trámite del habeas corpus, la entonces interventora del Servicio Penitenciario Federal, la doctora Garrigós de Rébori, se presentó en la Justicia Contencioso Administrativo Federal con un punto que no dejaba de ser un punto razonable. ¿Qué ocurre? Y esto es un factor importante a tener en cuenta en todos los casos que tramitan este tipo de acciones. Y es que además se encuentran atravesados, como yo les conté al principio, por otras decisiones. Porque si los casos no se hacen públicos como Berbisky o como también pasó con el caso 11260 o con el habeas corpus que dictó el doctor Buján en el juzgado 7 sobre personas privadas de la libertad en dependencias policiales siendo menores de edad, es muy difícil que uno pueda conocer el alcance y que no se dicten resoluciones contradictorias. No tuvo suerte el planteo que hizo en el Contencioso Administrativo Federal la doctora Garrigós, pero ella decía, unifíquenme todos los procesos de habeas corpus en un único juez. Por supuesto que ella elegía al doctor Daniel Rafecas. Decía, todo debería tramitar en el juzgado criminal y correccional número 3 a cargo de Daniel Rafecas. O sea, ella elegía con quién le gustaba tramitar el proceso o a quién prefería en el trámite del proceso. La Justicia Contencioso Administrativo Federal le rechazó en ambas instancias el planteo que hacía. Frente a eso, vino a discutir aquí, no muy directamente, de manera indirecta, esta circunstancia que yo les decía, no puede una jueza local
ni ningún juez local dan órdenes al servicio penitenciario, que es federal. Yo reafirmé la competencia de la justicia local y el Tribunal Superior, la Cámara, la sala compuesta por los doctores Vázquez, Franza y me parece que el doctor Delgado afirmó esa decisión también, como todas, debo decir, que se adoptaron, tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Cámara confirmaron todas las resoluciones y la Corte también, por lo menos hasta ahora, no directamente con un fallo confirmatorio, pero sí rechazando in limine los recursos que estaban presentados. Más adelante en el tiempo, la Defensoría General de la Nación, que nunca había querido participar en el habeas corpus, pese a que nosotros la invitamos, y sí participó, no de un modo como sujeto, sino que venía a las reuniones de la mesa que se fijaban de control desde el juzgado, a escuchar, a interiorizarse, y se le notificaban las resoluciones importantes, al igual que se le notificaban a todas las cámaras. En un determinado momento presenta otro habeas corpus correctivo colectivo, pero ante un juzgado de instrucción nacional. Más o menos por las mismas circunstancias por las que estaba tramitando el 1160. El juez llama como autoridad requerida solo a la policía de la ciudad y dice el servicio penitenciario no. Cuando realmente, ¿cuál era el origen de la cantidad de personas que estaban detenidas en alcaldías y comisarías? La falta de cupos otorgada por el Servicio Penitenciario Federal, que así arrancamos, digamos, desde el principio de los tiempos, citándolos a todos. Se citó a la Fiscalía, se citó al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y al Servicio Penitenciario Federal. Cuando la Defensoría General de la Nación recurre la decisión del juez de instrucción, la Cámara de Apelaciones le dice el servicio penitenciario también. Pero además, ¿sabés qué? Es pedirle al juzgado 3 de Cava que decline competencia a favor nuestro porque eso tiene que tramitar acá. Nunca lo habían hecho en 3 años largos de trámite que tenía el habeas corpus. Baja la causa a primera instancia, el juez de primera instancia le pide a la persona que quedó subrogando el juzgado, que era el doctor Begelin, que decline competencia y Begelin le dice, de ninguna manera. Acá somos competentes, esto viene tramitando hace un montón de tiempo. Devuelve el expediente y el juez de instrucción, en lugar de hacer lo que hubiera correspondido, que era dirimir la contienda de competencia ante el Tribunal Superior de Justicia, como nos indican los fallos de la Corte Suprema, Bazán y otros, elevó en consulta. No existe esa posibilidad, a mi modo de ver, respetuosamente dicho, a la Cámara. ¿Qué hizo la Cámara? Trabó contienda, pero en lugar de mandar, hizo algo que tampoco comparto, porque trabó contienda. La contienda se traba entre pares, no entre un juez de primera instancia y la Cámara de Apelaciones. Y en lugar de mandarla al Tribunal Superior de Justicia, ¿qué hizo? Ignorando absolutamente las reglas ya establecidas por la Corte. La mandó a la Corte. La Corte, por supuesto, primero resolvió el Tribunal Superior de Justicia porque el doctor Begelin le mandó comunicación al Tribunal Superior de Justicia que tenía en trámite algunos otros recursos, porque les cuento que hay como 17 incidentes de apelación de este trámite. Y el Tribunal Superior de Justicia primero y luego la Corte dijeron es competente el juzgado 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que viene llevando adelante este caso, y además, digamos, en
dentro de las facultades no había ninguna razón, pero ninguna, para que, primero, la Defensoría General de la Nación podía haberse presentado acá porque el habeas corpus estaba abierto y llevaba mucho tiempo. En todo caso, si creían que no, por su calidad de sujeto, debía presentarse allá y luego pedir la declinatoria de competencia para que por un mismo fondo sea un único juez el que lleve adelante esto. Otra circunstancia particular que tuvo este caso es que en algún momento la doctora Garrigós de Rebori dijo: señores, el objeto de este habeas corpus está agotado, porque las personas que estaban detenidas en dependencias de la policía de la ciudad de Buenos Aires, cuando esta acción de habeas corpus se inició el 20 de junio del 2020, no son las mismas que están detenidas ahora. A lo que le contesté echando mano de que acababa de salir un fallo que a mí me vino como anillo al dedo, Berbisky 2, donde voto el doctor Rosati. Rosati decía: cierto es, las personas en una acción de habeas corpus colectivo no son las mismas durante el trámite del habeas corpus, pero la situación a la que esas personas están sometidas sí sigue siendo la misma, y nadie mejor que los jueces que han intervenido hasta ahora llevando adelante el proceso, que conocen todas las circunstancias del caso, sean los que sigan interviniendo. Eso, bueno, también fue convalidado por la Cámara y por la mayoría del Tribunal Superior de Justicia, con disidencia del doctor Luis Lozano. Esta última circunstancia que toma la Corte de decir el juez conoce la problemática es uno de los argumentos que usa Ángela Ledesma en un libro que les recomiendo. Está agotado para comprar en la edición papel. A mí me gusta la edición, me gusta tener el libro en formato papel, pero bueno, este libro está agotado, es de Hammurabi, Habeas Corpus, de Ángela Ledesma, muy bueno, hace un repaso muy interesante y trata las acciones colectivas, y tiene muy elogiosos comentarios para el fallo de Javier, que está citado por Ángela como un muy buen ejemplo de una forma de solucionar un conflicto. Por eso después me lo copié. Lo que la doctora Ledesma dice es que la problemática es la misma problemática, y por eso cabe una acción colectiva. Como Javier decía al principio, en el artículo 43 de la Constitución y en la ley de habeas corpus no está establecida la posibilidad de una acción colectiva. Ahora, para el tema de la libertad, ahora en el 43, en el segundo párrafo del artículo 43, sí se alude a los intereses colectivos en caso de medio ambiente, en caso de consumo. Entonces, los jueces de la Corte, en Berbisky, el primer caso, lo que dicen es: si a la luz del artículo 43 de la Constitución Nacional se pueden proteger colectivamente intereses de la naturaleza de los que están descritos en ese párrafo, ¿cómo no va a poder ser protegido uno de los derechos más importantes que tiene el ser humano, que es la libertad? Y entonces admiten el trámite de las acciones colectivas, porque también son todas las personas detenidas a disposición de los jueces de las 3 jurisdicciones de Cava, con asiento en Cava, en dependencias de la policía de la ciudad de Buenos Aires, están en la misma situación, porque están en un lugar que, como bien explicaba Sergio, aunque yo no soy partidaria de sus extremas ideas, que destaco su valentía porque lo que dijo acá lo firma en una sentencia, no lo dice para la academia, sino que lo firma en una sentencia. Están en un lugar que no cumple con las condiciones de alojamiento necesarias. La policía de la ciudad ha hecho un gran esfuerzo, enorme esfuerzo, en materia económica, en materia de recursos,
En un determinado momento había 1.500 efectivos de la policía de la ciudad dedicados únicamente a una tarea para la que no se formaron, que es la de hacer de servicio penitenciario. La circunstancia de que las personas estén alojadas ahí también ha traído como consecuencia, desconozco cómo lo tramitan en la justicia nacional, pero ha traído como consecuencia algunos problemas para la justicia local que tienen que ver con, bueno, tengo que tramitar una libertad condicional o una libertad asistida. ¿Y cuál es el informe del tratamiento carcelario? No hay informe de tratamiento carcelario. ¿Dónde hay una evolución, una devolución de conducta, concepto, un pronóstico de reinserción? ¿Lo vamos a privar de la posibilidad de una salida anticipada cuando tengan presente, aunque ustedes no lo crean, que hay personas que han cumplido sentencia completa de más de un año y más largas en dependencias de la policía de la ciudad? Eh, Además de que se están incumpliendo los convenios de alojamiento de personas de, de Cava por convenio, porque en algún momento se discutió, bueno, son todos de la ciudad. No, no son todos de la ciudad. Es decir, todos los jueces tenemos asiento en la ciudad, pero hay que hacer una distinción. Los jueces federales y los jueces nacionales ordinarios con asiento en Cava están abarcados por la 24660 directamente como obligación legal. ¿Y de dónde nace, como dije antes, la obligación de la justicia local? De los convenios que se suscribieron y que la ciudad cumplió, porque la ciudad construyó los lugares de alojamiento que se nos pedían para el tránsito de detenidos, y además aportó 3 móviles para traslado de detenidos con principio de prioridad para la justicia de Cava, no de exclusividad. Entonces, lo que yo planteaba, lo que planteé también en una mesa en una mesa de emergencia penitenciaria, donde me citó el entonces secretario de Justicia, Martín Mena, para hablar de estas circunstancias. eh, Tenemos que ver cómo se cumple ese convenio, y también, gobierno de la ciudad, tenemos que ver cómo terminamos de construir el módulo de Marcos Paz, o otra alternativa. Yo digo el módulo de Marcos Paz porque tiene 2.400 plazas. Ese módulo de Marcos Paz originariamente se estableció para desalojar devoto, pero la realidad nos ha superado, las circunstancias han ido cambiando. Esta es una decisión que no nos corresponde a los jueces, que es una decisión que tienen que tomar las autoridades ejecutivas del gobierno nacional y del gobierno local, que con el doctor Uján y el doctor Viña como autoridades de la Cámara se las hemos planteado a los ministros de Justicia y de Seguridad de Cava y a la ministra de Seguridad de la Nación. Eso trajo como consecuencia un primer paliativo que es la creación del área de geoposicionamiento para la implementación de tobilleras de arresto domiciliario en el marco de la provincia de Buenos Aires, que se logró por convenio que gestionó Javier y que es una herramienta más. Y también se están construyendo unidades modulares en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires para paliar la situación. Pero al día de hoy, a más de 4 años, el objeto del habeas corpus, la sentencia del habeas corpus, que fue que las alcaldías y comisarías de la ciudad de Buenos Aires recuperen el lugar para el que han sido destinadas y que no se alojen personas más que para los trámites necesarios de la flagrancia, no está cumplido. Más de 2.200 personas va a ser un arduo trabajo. Obviamente que no es eslogan de campaña de nadie, construyamos más cárceles, pero lo cierto es que no todos los jueces estamos dispuestos a dar la libertad
a las personas, ni aún reconociendo esta circunstancia de los lugares donde se encuentran alojadas, porque hay hechos muy graves en el marco de esas situaciones y tenemos que tratar de trabajar mancomunadamente, cada uno desde su lugar, y por eso las mesas de aproximación de los actores del sistema son buenas, porque los jueces no tenemos todas las soluciones para aportar y cuando tenemos que decidir, en este tipo de casos, nos tenemos que nutrir del, de la capacidad de trabajo de todos los demás actores que están involucrados y que tienen que aportar una solución para el tema. Esto lo dice la Corte en Berbisky y es así. Cada juez puede tomar una decisión en lo particular e individual que hace al trámite del caso de una persona bajo su responsabilidad en tanto la tiene privada de la libertad para un trámite de designación de defensor, el médico, la audiencia, eh, alguna salida transitoria, etcétera, etcétera. Pero hay situaciones comunes globales como las que se plantea actualmente en la ciudad y que, como decía Javier, cada vez hay más planteos de habeas corpus que tratan el mismo tema, porque en definitiva de lo que se trata es del lugar de alojamiento, salvo alguna situación puntual o situaciones puntuales que derivan de esto que también decía Sergio, de no tienen algunos lugares un lugar para salir a recreación, para bañarse adecuadamente. Al principio de los tiempos los trasladaban de un lugar a otro para que se bañaran. No se dan una idea ustedes de lo que fue el organizar los operativos de traslado para la vacunación COVID. Eh, Distintos desafíos que tuvimos que afrontar como ciudad. Por eso hago un destaque desde el principio de que estas decisiones han atravesado la jurisdicción de la Cava porque han tenido que implementar operativos para los que era necesario hablar con otros. Y en esto yo agradezco la buena predisposición de Rodríguez, de Rafecas, de Aullé, de Villena, de los presidentes de las distintas cámaras de apelaciones con asiento en la ciudad que mandaban también representantes a las audiencias y del doctor Gustavo Iglesias de la Defensoría General de la Nación y de los amicus, la Procuración Penitenciaria, el Comité Local contra la Tortura y el CELS, por el enorme trabajo y en particular Marcela Millán y su equipo, Eduardo Riggi y su equipo, Jorge de Chivaris y la policía de la ciudad y su equipo, un enorme esfuerzo y el servicio penitenciario, no me quiero olvidar, en sus distintas conformaciones de directores de los complejos, porque ha sido una tarea enorme, aunque todavía no esté cerrada y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir creando conciencia, llamando la atención en todo ámbito y lugar que podamos. Por eso agradezco mucho este espacio, Vane, y bueno, a disposición también para contestar cualquier inquietud que tengan. Carla, gracias a vos. Gracias a vos. Muy enriquecedora la charla, muy actualizado con esta problemática que aborda la temática de estas jornadas. Y ustedes están ahí en esa hermosa cámara que tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están ustedes, que están ahí, que están con una preparación Bueno, técnica muy no sé si elevada. todos te van a coincidir en hermosa cámara, pero Es una hermosa cámara la que tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que otro aplauso para Carla. Ha sido una gran jornada. Ha tenido un cierre excelente. Les aviso, sí, sí, el delegado y yo estamos aplaudiendo. Exacto. Eh, Ha sido un honor tenerlos acá. A todos los que están del otro lado del canal de YouTube.
vamos a compartir un link donde pueden encontrar sus certificados, donde vamos a subir, porque ya me ha enviado el doctor Delgado ese PowerPoint, y si quedó alguna consulta pendiente, después vemos cómo dinamizamos con estos grandes técnicos de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un tema tan importante y tan actualizado que es el habeas corpus hoy, con toda la situación que se está viviendo. Así que les agradezco en nombre del colegio, les agradezco en nombre de Mafucaba, y nos vemos en la próxima jornada. Y a todos y cada uno de los expositores, ha sido un honor tenerlos y seguramente los volvamos a convocar para seguir abriendo temas de su especialidad. Muchísimas Gracias, gracias. Vane. Gracias y No, un un placer. saludo grande para todos los que se han quedado hasta esta hora. Lástima que no los podemos ver, pero beso No, hay grande mucha gente para conectada, todos mucha y gente. gracias por estar. Gracias. Que tengan buenas tardes y muchas gracias.